En el tenis siempre hay victorias que son mucho más importantes que otras, básicamente porque te allanan un poco más el cuadro del torneo que estás disputando. Si, por ejemplo, en la segunda ronda te enfrentases al número 4 o 5 del tenis mundial, habiéndote convertido en profesional hace unos pocos meses, quizás las probabilidades de ganarle serían mucho más remotas que si, por ejemplo, te enfrentas a un rival en segunda ronda que llega de la previa después de haber perdido en la previa y que por lo tanto el nivel tenístico es mucho más parecido al tuyo. Pero antes de llegar a esa segunda ronda, lo importante es ganar, sobre todo en el inicio del torneo, en lo que puede ser tu primera victoria en el cuadro principal de un Masters 1000, que te dé la oportunidad en este caso de seguir creciendo, de seguir mejorando y progresando y sobre todo tener en este caso pues esa oportunidad de poder alcanzar la tercera ronda de un torneo Masters 1000. Y esto es lo que acaba de lograr hace unos instantes Rafa Jodar tras vencer en la primera ronda del Masters 1000 de Miami al tenista alemán Yanni Hafmann por 6-4, 4-6 y 6-1 en un partido bastante irregular donde el tenista madrileño se ha mostrado muy solvente, sobre todo en el primer set y en el tercer set, que ha arrasado al tenista alemán y ha certificado en este caso pues una victoria muy importante, de las más importantes de su carrera, por el hecho de que se va a enfrentar en segunda ronda al tenista australiano Alexander Vukic y por lo tanto va a tener una gran opción en este caso, como decimos, de poder avanzar a la tercera ronda gracias a que Lorenzo Musetti se ha bajado del torneo a última hora y que por lo tanto ha entrado como lucky loser, en este caso, como hemos dicho, Alexander Vukic, que se va a enfrentar a Rafa en la segunda ronda de este Masters 1000 de Miami. Pero ¿qué supone esto para el tenista español? ¿Por qué es tan importante la victoria que ha logrado hace unos instantes frente al tenista alemán Yanni Hafmann? ¿Cuáles han sido las claves de la victoria de ese partido? ¿Qué nos podemos esperar en este caso en la segunda ronda del tenista español? Pues si te gustan este tipo de vídeos, quédate porque es lo que vamos a tratar de analizar en los minutos siguientes. Pero antes, como digo siempre, si eres un amante del tenis y te gustan este tipo de vídeos, tienes que hacer tres cosas fundamentales. La primera de ellas es suscribirte a este canal y dejar un buen like. La segunda es que actives la campanita para no perderte ninguno de mis vídeos. Y la tercera es que me dejes en los comentarios qué expectativas tienes con respecto a Rafa Jodar para este Masters 1000 de Miami. Ahora sí, vamos con el vídeo. Rafa Jodar llegaba al cuadro principal del Masters 1000 de Miami después de haber solventado con bastante comodidad, rotundidad, sus dos partidos de la fase previa y el objetivo principal, sobre todo en este torneo, era poder lograr esa primera victoria en su carrera profesional en el cuadro principal de un Masters 1000, cosa que ha logrado nuevamente el tenista madrileño y que por lo tanto le otorga una mayor confianza, un posible ascenso en ese ranking ATP para intentar alcanzar ser en este caso el número 100 del ranking mundial, lo cual es el objetivo principal para Rafa en este 2026. Y lo cierto es que las sensaciones que ha dejado hoy en la pista en ese encuentro ante Yanni Hafmann, un jugador alemán con mucha mayor experiencia que el propio Rafa en este tipo de partidos y de torneos, pues demuestran que el tenista madrileño, pese a que todavía es muy joven, pese a que todavía no tiene una gran experiencia y tiene mucho que aprender, lo cierto es que puede hacer grandes cosas en el tenis mundial en un futuro, porque parece que cada torneo va aprendiendo, va avanzando y sobre todo va empezando a ganar a rivales con un nivel, o en este caso con un ranking muy parecido al suyo. Y esta victoria lo que ha provocado es que ahora el tenista madrileño se enfrente en segunda ronda, como hemos dicho, a un lucky loser con el que va a tener muchas más probabilidades de ganar que, por ejemplo, si se hubiese enfrentado a Lorenzo Musetti, que como también hemos informado, se ha bajado a última hora de este Masters 1000 de Miami para preparar mejor sobre todo la gira de tierra batida, que va a ser muy exigente para el tenista italiano, y esto le ha otorgado que al final Rafa pues se le allane un poco el camino hasta la tercera ronda del Masters 1000 de Miami. Con esto no estamos diciendo que ya Rafa esté en tercera ronda, sino que va a tener un partido mucho más sencillo en este caso, en la segunda ronda de este Masters 1000, contra un tenista australiano, Alexander Vukic, que no olvidemos que viene de caer en la fase previa y que por lo tanto, en este caso, la confianza del tenista australiano con respecto a la que va a mostrar
el tenista madrileño pues es bastante diferente. El partido ha sido bastante disputado, sobre todo en los dos primeros sets, donde hemos visto a un Rafa Nadal en el primer set muy serio, muy solvente con su saque y sobre todo muy eficaz con las bolas de break, ya que el tenista alemán tan solo ha concedido un punto de break y lo ha aprovechado Rafa Nadal, que a la postre ha sido el decisivo, ¿no? Para llegar o para ganar en este caso el primer set del partido por un 6-4. La verdad es que pues ha ganado muchos puntos con el primer servicio, alrededor del 80%, lo cual demuestra pues que el tenista madrileño, ese arma del saque es muy buena, aunque eso sí ha conectado el 52% de los primeros saques, algo que quizás sí que yo creo que Rafa es consciente de que tiene que seguir mejorando y avanzando, pero lo cierto es que sobre todo se ha encontrado muy cómodo con la derecha, muy profundos, restando muchísimo también, y lo cierto es que, como decimos, este primer set al final se ha resuelto por detalles mínimos y en esos el español ha sido mucho mejor que el tenista alemán. El segundo set también le ha costado sobre todo a Rafa empezar dominando en el marcador, ha logrado mantener su servicio salvando dos bolas de break que quizás podrían ser en este caso pues algo definitivo o determinante para este segundo set, pero el tenista alemán se ha agarrado al partido ya que en el segundo saque, en este caso del tenista alemán, en el segundo juego, perdón, mejor dicho, pues Rafa se ha puesto con un 15-30 a favor que quizás sí que ha podido apretar un poco más al tenista alemán, pero lo cierto es que pues ha logrado solventar su juego y en el tercer juego Rafa ha perdido el saque, se ha desconcentrado, no ha conectado bien los puntos, no ha logrado sobre todo solventar esos intercambios largos que estaba teniendo con Yanni Hoffmann y ahí el tenista alemán ha aprovechado, ¿no?, para ponerse por delante en el marcador. Después en el cuarto juego aquí para mí ha estado la clave quizás o una de las claves de este segundo set. Rafa ha empezado muy bien, restando muy profundo al tenista alemán, ya ha tenido tres bolas de break que ha desaprovechado básicamente porque el tenista alemán ha realizado primero un gran saque, en la segunda le ha dado con el canto de la raqueta provocando un efecto en la pelota absolutamente increíble, ha botado justo en la línea y Rafa Nadal no ha podido conectar el passing shot que le hubiese dado en este caso el contra break. Y la tercera pelota de break, pues nuevamente el jugador alemán ha sacado muy bien, Rafa ha restado demasiado profundo y se la ha escapado fuera. Luego ha tenido en ese mismo juego una nueva bola de break, pero ahí sí que hemos visto que Rafa estaba totalmente fuera, desconectado, no estaba concentrado al 100% en el partido y eso ha provocado que Yanni Hoffmann haya logrado solventar ese juego y se haya puesto 1-3. Después en el quinto juego Rafa no ha tenido ningún problema para solventar su saque y luego en el sexto juego ahí sí que Rafa nuevamente ha tenido varias bolas de break que sí que ha aprovechado y en lo que parecía que quizás aquí podía en este caso ganar el tenista madrileño el segundo set ya con rotundidad, nuevamente ha concedido una bola de break que ha sido definitiva para el tenista alemán y que ha obligado en este caso a llegar a un tercer set en el que sí que hemos visto como Rafa seguía manteniendo su mismo nivel de juego, que ha intentado sobre todo corregir los errores del segundo set y a Yanni Hoffmann le hemos visto totalmente ya sobrepasado por el partido, con un desgaste físico brutal, fruto sobre todo del calor que estaba haciendo en Miami, sobre todo de esos puntos largos que muchos de ellos los estaba ganando el tenista alemán, pero que también estaba obligando en este caso a un desgaste físico que se ha visto en el tercer set como le ha pasado absolutamente por encima. Esto ha sido quizá lo más positivo, ¿no?, del partido para Rafa, cómo ha seguido manteniendo su nivel de juego durante los tres sets y pese a que sobre todo en ese segundo quizás sí que ha bajado el nivel con respecto a los restos y a cómo ha afrontado algunas pelotas que quizás sí que podía haberlas realizado, podía haber desarrollado los puntos de una mejor manera. Lo cierto es que el tenista madrileño ha mostrado su gran mentalidad, ha mostrado su serenidad y porque es considerado, ¿no?, una de las grandes promesas en el futuro del tenis. El tercer set, como decimos, ha empezado muy bien para el tenista madrileño, ha sacado muy solvente el primer juego, luego en el segundo ha aprovechado la más mínima oportunidad que le ha dejado Yanni Hoffmann para romperle el saque.
Ahí ya hemos visto cómo el tenista alemán parecía que desconectaba del partido, pero Rafa, sabedor de que este tipo de situaciones no las tienes que dejar escapar, ha seguido firme, ha seguido jugando al mismo nivel y podría habérsele complicado un poco más el tercer juego. Le podía haber dado una pequeña oportunidad al tenista alemán, pero ha logrado sobreponerse a ese 30-30, ese momento de dificultad. Se ha puesto 3-0 en el marcador y después, pues ha sido un auténtico paseo para un 6-1 final en el que el tenista madrileño ha demostrado por qué merece estar en segunda ronda. Me ha gustado sobre todo quizás el punto más explosivo, más impactante del torneo ha sido justo en el último penúltimo juego del partido, donde el tenista madrileño ha lanzado una derecha cruzada absolutamente bestial a una velocidad increíble que Yanni Hanman ni la ha visto y que demuestra, ¿no?, el talento que tiene Rafa. También ha estado muy solvente con el revés, ha sabido abrir sobre todo en este tercer set mucho la pista, obligando a correr al tenista alemán, que ya no tenía las mismas piernas que en el primer y en el segundo set, lo cual ha obligado, ¿no?, pues que al final con ese desgaste físico que tenía el tenista alemán, pues que Rafa se haya impuesto notablemente y haya alcanzado en este caso la segunda ronda del Masters 1000 de Miami, una segunda ronda que, como decimos, va a tener enfrente a Alexander Vukic, el tenista madrileño, y que por lo tanto pues se le allana un poco el camino en el que puede ser una gran actuación del tenista de Leganés en este Masters 1000. No olvidemos que aquí consigue su primera victoria en el cuadro principal de un Masters 1000 en su carrera deportiva, lo cual eso significa pues que poco a poco va avanzando, el tenista madrileño va progresando en su tenis y que ojalá le podamos ver en esa segunda ronda mucho mejor, mucho más suelto y sobre todo ya sin la presión esa de tener que ganar en una primera ronda, ¿no?, de un Masters 1000, que quizás se le podía complicar un poco a lo largo de la temporada este hito, algo que ya ha roto esa barrera y que estoy plenamente convencido de que ahora vamos a ver a un Rafa mucho más suelto, mucho más agresivo de lo que ha sido hoy, que no lo olvidemos que al final estás jugando ante un tenista pues que ha tenido muy buen ranking, que ha sido el número 50 del mundo como su mejor ranking ATP en su trayectoria deportiva y por lo tanto no era un tenista cualquiera. Lo cierto es que sensaciones muy positivas, sobre todo en ese tercer set para Rafa, que muestra cómo a nivel físico es un titán, cómo a nivel psicológico también mejora muchísimo, es súper tranquilo, súper sereno y esto hace pues que al final tenga una oportunidad muy bonita en este Masters 1000 de Miami para poder lograr alcanzar la tercera ronda. Hasta aquí el vídeo de hoy con el análisis del partido en primera ronda de Rafa Jodar, esa victoria que le supone un soplo de aire fresco para su carrera deportiva al tenista madrileño y que por lo tanto vamos a estar muy pendientes de lo que hace en segunda ronda ante Alexander Vukic en este Masters 1000 de Miami. Hasta aquí el vídeo de hoy y espero que os haya gustado. Si es así, ya sabéis, no olvidéis suscribiros, dejadme un buen like y comentarme qué os ha parecido el partido de Rafa en esta primera ronda de Masters 1000 de Miami. Nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo, chao, chao.